Bien, ya estamos listos para comenzar la conversación de hoy. Les voy a contar un poco de quién es Rodrigo. A pesar de que él ya nos acompañó en una sesión anterior, pero no está de más contarles que Rodrigo es trabajador social y magíster en gestión estratégica pública y desarrollo local. Él tiene varios diplomados, entre ellos diplomado en mediación familiar, en liderazgo social y en actualización profesional y desarrollo de competencias en el tratamiento de adicciones. Él es docente universitario y tiene 16 años de trayectoria trabajando con población juvenil vulnerable y con mujeres adultas con problemas de consumo problemático. Y también ha trabajado en temas de intervención familiar. Rodrigo, te doy la bienvenida y te agradezco que te hayas conectado con nosotros hoy. Ahí estás, hola. Hola, hola. Buenas tardes. Bien, bueno, comencemos hablando sobre Chile, que lo último que nos quedó en la memoria fue el tema de Uruguay con Nora. Me encantaría que tú nos cuentes sobre la situación actual en Chile, que nos des contexto. Ujú. Bueno, Chile en general, con la vuelta a la democracia, el año más o menos 91, empezó a trabajar con el tema de prevención, porque visualizó que había una dificultad bien importante con el tema de consumo de droga. Estaba recién apareciendo la pasta base, estaba apareciendo el tema de consumo de solventes, neopren específicamente, en las poblaciones más vulnerables. Y de alguna manera el Estado chileno no había hecho nada al respecto. Por lo tanto, aparecen los temas de prevención a nivel nacional. Aparece un organismo que se llamaba CONACE, que después cambió de nombre, y empezó a trabajar el tema de prevención muy desde el ámbito, desde la información, desde plantear que el consumo es malo, que el consumo no hay que hacerlo, y en el fondo empezó a educar con distintas líneas en la escuela, principalmente en la escuela, con algunas franjas televisivas, empezó a tratar de educar a la sociedad de las dificultades que había con el consumo de drogas. Ya llevamos hartos años de esto, sin embargo los resultados no han sido los esperados. O sea, de alguna manera el consumo sube, baja la percepción de riesgo del consumo, bajan las edades de consumo. Encontramos a personas que están empezando a consumir a los 10 años, 11 años, 12 años, en la básica, en séptimo básico. Perdón, ¿y Entonces, qué cosas consumen estas personas tan jóvenes? eh, hay mucha experimentación, o sea, el consumo de cannabis, el consumo de alcohol, los primeros cigarrillos. O sea, de alguna manera ya empieza a haber ahí una especie de puerta de entrada al fenómeno que más se está viendo ahora, que tiene que ver con policonsumo. O sea, es muy común en los adolescentes, eh, jóvenes sobre todo, muy asociados a lo que es la fiesta, el carrete, como se conoce aquí en Chile, y donde el consumo se empieza a visualizar como un policonsumo. O sea, empieza a aparecer alcohol, empieza a aparecer el cannabis, empieza a aparecer la cocaína, empiezan a aparecer ácidos, o sea, una serie de sustancias que van rápidamente apareciendo, que obviamente los jóvenes tienen mucha más experiencia en conocer este tipo de sustancias más que los adultos. Entonces pareciera que siempre los adultos fueran en desventaja con lo que va apareciendo, ¿no? Los adultos no conocen muy bien el consumo, los adolescentes entre ellos se van instruyendo rápidamente, van conociendo mucho más. Muchas veces las personas que le van a hacer la prevención, las sesiones de prevención, muchas veces saben menos que los adolescentes y saben mucho más de cannabis, por ejemplo. Entonces, ahí de alguna manera el consumo se ha ido quedando, o sea, la prevención se fue quedando atrás, y que en el fondo, y ahí un poco lo que nosotros queremos plantear hoy, que en realidad no tiene que ver tanto con información, porque la información está, porque los adolescentes manejan mucha información, eh, y sin embargo como que algo no calza, porque por un lado te dicen el consumo es malo, si consumes estas drogas te va a ir mal, va a ser complicado, te va a pasar esto en la vida, muy desde el modelo del terror, y los Ujú. adolescentes dicen, chuta, yo consumo y no me pasa nada, tengo un tío que consume y es inteligente y nunca ha tenido problemas mentales, mi papá consume alcohol y trabaja súper bien. Entonces empieza el caso a caso, y ahí los desvirtuamos un poco de lo que es la prevención de droga, y ahí pareciera que, o la percepción de los adolescentes muchas veces, que la prevención está hecha por personas que no saben, que es muy desde la Claro, moral, muy desde que en realidad son personas que nunca han consumido y le tratan de decir lo bueno y lo malo a personas que sí consumen y que sí saben cómo se consume. Por lo tanto, el tema de prevención ha ido ahí chocando ahí casi con una cuestión generacional, y no ha dado los resultados
que se espera, en el fondo. Y eso es lo más complejo que pasa a nivel nacional. Claro, supongo que hoy en día con el tema de que toda la información está disponible en Internet, una conversación con alguien que consume, probablemente ellos tienen más datos sobre, no sé, si de verdad hace daño, cuánto tiempo se lleva haciendo, ya lo que tú dices, se está saliendo de ese modelo de si haces esto vas a terminar en la calle, sin familia y pobre. No, en realidad no es así. Y cuéntanos entonces, ¿de qué se trata esta como nueva forma de prevención? ¿En qué se enfoca y qué busca? No sé si es tan nueva en realidad, pero en el fondo Ok, lo que nosotros planteamos es que un adolescente, un niño o una persona desde el inicio, incluso desde que es concebido, desde que empieza el embarazo, ahí empieza en el fondo la prevención. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros por prevención en el fondo? Porque lo importante es qué es lo que nosotros queremos evitar. Y la pregunta es, ¿queremos evitar que consuman o queremos que ese consumo no sea un consumo problemático? Y esa es la pregunta de fondo. Porque, perfecto. porque no todas las personas consumen droga en el mundo, en el país tampoco todas las personas consumen droga, y también hay un grupo que consume drogas, pero no todos desarrollan consumo problemático. Entonces nosotros queremos evitar o sea, que las personas en este caso no desarrollen dificultades grandes con el consumo, y que si es que porque ahí viene el elemento individual de cada persona, si una persona quiere experimentar con las drogas, bueno, que experimente, pero que tenga las capacidades suficientes para poder enfrentar cuando esto se le empieza a escapar de las manos, cuando esto empieza a ser problemático, cuando empieza a tener problemas en el trabajo, en lo escolar, en lo educacional, con su familia, con su pareja, con sus hijos. Entonces, hay otra dificultad. Eso ya no estamos hablando de consumo de drogas netamente, sino que un consumo que puede ser recreativo, un consumo que puede ser eh, con las distintas formas que alguien puede explicar su consumo. A lo mejor alguien consume porque le sirve para relajarse, otro consume porque así se desestresa, otro porque así le gusta divertirse. Bueno, hay razones en el fondo que no están asociadas justamente a lo problemático. Ahora es distinto cuando el consumo se empieza a transformar en una necesidad, porque eso ya cambió el panorama y eso ya estamos enfrentando otro tipo de dificultades que están relacionadas a un problema de salud mental. Y eso ya es otra cosa. Entonces, nosotros qué queremos en el fondo, o qué deberíamos atinar en el fondo, o apuntar, mejor dicho, es que los consumidores no desarrollen los problemas que sí podemos ver con algunas sustancias, sí podemos ver la debacle que tiene la pasta base en las poblaciones, sí podemos ver nuestra larga historia de problemas asociados al consumo de alcohol, en el fondo como país, por ejemplo. O sea, en el fondo apuntar ahí a lo fundamental. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a visualizar el qué prevenir o dónde poner el foco, nosotros empezamos a visualizar justamente los perfiles que desarrollaban consumo problemático. Entonces nos Ok, empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son los elementos que tienen estas personas que desarrollan consumo problemático? Porque uno de los errores más grandes que hay en la prevención, o cómo se lleva el tema del consumo de droga, es empezar a especificar el tipo de droga. Empiezan ahí los debates que si la marihuana es droga o no es droga, si hace bien o hace mal, que el cigarro es más peligroso que esto otro, que el alcohol es más peligroso que esto otro. Entonces empieza un debate sobre la droga, sobre la sustancia específica. Y ahí uno puede ok. estar peleando mucho rato, Quiero ¿no es que cierto? vayamos como pausando porque has dado mucha información. Entonces, Ujú. estamos partiendo de la base de que la forma de prevenir tiene que cambiar y que hoy en día es más enfocada en muchos más elementos que solamente el tema de la droga, de Claro, esa cosa mala debería que ser. además, exacto. Ujú, Entonces, estamos hablando de desarrollo humano, ¿verdad? ujú. De todo lo que tiene que quiero que hablemos de estos patrones un poco más adelante, pero es básicamente eh, qué cosas hacen que una persona caiga o no caiga en un consumo problemático. Volvamos entonces en el tema de la prevención. Ujú. No necesariamente tiene que ser que nos hagas una guía de todas las drogas y nos digas esto es lo que te va a hacer. Claro, claro, una cosa así, en resumen, claro, podría ser eso. O sea, podrían manejar o podríamos enseñarle a los chiquillos mil drogas distintas y sus efectos, sus consecuencias, y una serie de elementos, pero no estamos apuntando justamente a lo que
hace el desarrollo hacia el consumo problemático. Y por eso hay, y te repito, o sea, vuelvo un poco atrás en ese sentido, Sí. porque claro, nosotros empezamos a visualizar cuáles eran los elementos o cuáles eran los que se repetían en el fondo en las personas que sí desarrollaban consumo problemático, que sí tenían problemas de dependencia, que sí tenían problemas económicos porque quebraban, porque terminaban vendiendo sus cosas materiales, porque terminaban sin trabajar, terminaban haciendo vida de calle, expulsados por su familia. O sea, ¿qué pasaba con esas personas que sí desarrollaban consumo problemático, a diferencia de otras que no lo desarrollan? Porque si los vamos a la sustancia, por ejemplo, no sé, con el tema de alcohol, hay gente que a lo mejor consume alcohol el día domingo con la cena, un vasito y no le pasa nada. Y resulta que hay otra persona que no puede parar de consumir todos los días alcohol. Entonces la pregunta ¿es la sustancia la que produce la dependencia? ¿O la persona tiene algunas características que hace que tenga este consumo específico, le produzca muchos problemas? Entonces ahí empezamos Cuando hablas de esas características, eh, ¿tiene que ver algo genético? Porque yo al menos he escuchado que las adicciones se pasan en la rama familiar y que si tu padre y tu abuelo fueron adictos, pero lo más probable es que tú también. ¿Aquí estamos hablando de que entra eso o es algo ajeno? Mira, la tendencia, la línea biológica siempre va a estar reforzada por cuestiones contextuales. Entonces, por Ujú. ejemplo, si tu abuelo era alcohólico y tu papá es alcohólico, probablemente la conducta sea traspasada no por una línea espontánea biológica, sino que por el Exacto. aprendizaje de ver a Porque lo su papá y viste. a su abuelo consumiendo, y generalmente aquí en Chile somos un poco doble estándar, o sea, le decimos a nuestro hijo que no hay que consumir drogas, que no hay que consumir alcohol. Sin embargo, los niños desde pequeños ven que su familia lo pasa bien los cumpleaños y hay alcohol, lo pasa bien todas las fiestas que hay en la casa. Entonces ahí están los dobles mensajes, por ejemplo, que le hacen muy mal a un niño. Dice, yo también quiero pasarlo bien, o yo los veo a todos riéndose. O sea, en el fondo le Exacto. estoy dando ahí un doble mensaje, ¿no es cierto? Pero, Sabes, perdón que te interrumpa tanto, pero esto lo hablábamos ayer con Nora también sobre el tema de la adicción a la tecnología, de mm, que cómo tu hijo va a entender que tiene que dejar el iPad o la pantalla o lo que sea que esté usando a cierta hora si tú como padre estás conectado al celular todo el rato. Entonces, también entiendo que todo parte un poco del ejemplo, no solamente dilo, sino hazlo, hazlo, claro, hazlo. es que en ese sentido, y claro, y vuelvo a retomar un poco, o sea, como cuando nosotros empezamos a ver las líneas de las personas que desarrollan consumo dependiente, claro que encontramos dificultades potentes en lo que eran sus procesos de crianza, y que muchas veces parten antes, como el ejemplo que tú pusiste, porque efectivamente a veces el alcohol o cualquier tipo de droga estuvo en su embarazo, por ejemplo, y hay niños que nacen con abstinencia al consumo de droga, eso existe, o sea, en el fondo, niños que nacen, que son reconocidos en las unidades hospitalarias porque tienen un llanto muy fuerte y son muy inquietos y pareciera que nada los contiene porque nacen con dependencia al consumo de droga. Entonces, una familia que es consumidora, por ejemplo, una mamá que consumió durante el embarazo, bueno, ya empiezan ahí a aparecer los primeros elementos más potentes con una relación a un consumo problemático. Eh, y qué otras cosas fuimos viendo? Muchos problemas de crianza, muchos problemas en el sentido de violencia en sus primeros años, violencia o relaciones muy tóxicas con los niños, o estados de negligencia severos. Cuando uno ve que un niño empieza a consumir, no sé, a los 7 años o a los 8 años, uno dice, uno que tiene hijos y que dice, oye, a los 8 años mi hija estaba en la casa ahí viendo tele o no sé, comiendo con nosotros. ¿Qué hace un niño de 8 años en la calle, por ejemplo? Entonces, de alguna manera hay estilos o familias que son multiestresadas principalmente y que son los que van a hacer como el caldo cultivo, si se puede decir de alguna manera, para que el consumo problemático se empiece a desarrollar. Consumo muy temprano, experimentación muy temprana, sin límites en el hogar, mucha negligencia en el hogar, problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque hay relaciones basadas en la violencia, basadas en los gritos, basadas en una serie de elementos que hacen que la persona en realidad lo que va desarrollando no es que en ese momento el niño esté desarrollando un problema con el consumo, porque todavía no lo conoce a lo mejor, pero Mm. sí lo estamos predisponiendo a que tenga muchas dificultades para poder desarrollarse de manera normal. O sea, en el fondo que no va a tener problemas en los estudios, va a tener problemas en cuestiones laborales, va a tener problemas con sus relaciones de pareja, va a tener problemas en todos los ámbitos de su vida.
Entonces, si a eso le Claro. agregamos consumo, vamos a hacer que el consumo en el fondo se fluya en el fondo en su vida y que responda a elementos que tienen que ver con dificultades potentes de un desarrollo no normal. Cuando se habla de la tecnología, por ejemplo, ¿a dónde nos fijamos nosotros? Efectivamente, no es normal que un niño esté 10 horas en un computador. O sea, ¿qué pasa ahí, a propósito del tema, qué pasa con su desarrollo humano? ¿Qué pasa con ese niño hace deporte? Ese niño hace su cama, hace las cosas, hace sus deberes, es responsable de ciertas situaciones. Ahí hay algo que no está en el fondo, no está desarrollándose bien. Y efectivamente puede haber una dependencia de la tecnología. ¿Y qué pasa si ese chiquillo a los 14 años experimenta con una sustancia y desarrolla en la misma línea que tenía de dependencia con la tecnología, en este caso con una sustancia? Entonces el problema, y si lo visualizamos así, la prevención parte en casa, y es la casa, efectivamente es la familia la que va a poner los pilares más potentes para que ese chiquillo no va a evitar una correcta crianza, no va a evitar que pueda el día de mañana aceptar un consumo, pero sí va a aumentar las posibilidades de que ese chiquillo a lo mejor pueda decir que no, o a que a lo mejor experimente, pero no significa que se va a quedar absolutamente ligado al consumo y va a poder decir, oh, sí, sabes, tuve una experimentación que fue buena, que fue mala, que fue más o menos, pero ahí quedó. O si empieza a avanzar en el sentido que tenga un poco más de consumo, va a tener muchas más herramientas para poder, en el fondo, parar esa situación. ¿Por qué? Porque es un chiquillo que está, como tiene todas las áreas bien completas, es un niño que está preocupado de estudiar, es un niño que está preocupado de hacer deporte, de pololear, de hacer los deberes de su casa, de a lo mejor participar con un grupo de amigos en X cosas. O sea, dentro de su ámbito de relación que tiene muchos elementos positivos. Entonces, la droga aparece como un elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un chiquillo que no va a la escuela, obviamente no tengo relación con lo laboral, mi grupo de amigos son solamente de consumo? Obviamente ahí la posibilidad de desarrollo de consumo problemático va a ser mucho más potente y por lo mismo va a ser mucho más complejo salir cuando la persona se sumerge en ese tipo de problemática. Claro. Ujú, Rodrigo, te cuento que han llegado muchísimas preguntas, ujú, entonces creo que es buen momento de ir tomando algunas y algunas son de, yo creo, respuestas breves y entonces vamos a ver varias. Comienzo ujú. con una que es muy importante que lo hablamos ayer. Cristian Rojas Muñoz pregunta, ¿cuando los niños o niñas o jóvenes consumen drogas ya es problemático? A ver, los estudios dicen que mientras antes comiences a experimentar con el consumo, más posibilidades tienes de desarrollar un consumo problemático. Entonces, obviamente, y de nuevo bajo un poco, entre comillas, la normalidad, pero no una normalidad como desde la moral, sino una normalidad desde la salud, porque en el fondo, y en eso tenemos que estar bien claritos, o sea, no hay sustancia que le haga bien a un adolescente. O sea, en el fondo, un Exacto. chiquillo que tiene 15 años, 16 años, 17 años, su cerebro está madurando, está en plena ahí poda sináptica, sacando lo que no sirve, madurando hacia un tipo de inteligencia menos concreta y más subjetiva. Entonces, en que ese niño, en ese proceso de crecimiento, consuma, claro que le va a afectar. Eso hay que tenerlo Claro. claro. O sea, En ese positivo no sentido, es. claro, en ese sentido, como padres, nosotros, ¿qué deberíamos apuntar? Que en el fondo no consuman o intentar de que no consuman nuestros hijos droga hasta los 18 o 20 años, ahí depende de cada uno. Y después de decirle a lo mejor, oye, tú como adulto, bueno, tú te harás cargo tú eres un ser individual, tú tienes tus libertades, podrás hacer lo que quieras, pero antes es complicado. Y eso en ese sentido no habría que entrar mucho en debate. Debería ser mucho más claro la posición en ese sentido a nivel nacional, incluso de lo que es el consumo en un adolescente o en un niño. Y te pongo un ejemplo en ese sentido del desarrollo. O sea, si tú, por ejemplo, tú, no sé, pues yo siento que mi hijo no tiene que comer, o quiero que haga dieta mi hijo a los 8 años y le doy muy poquita comida. Ese niño no va, si recibe menos de los nutrientes que necesita,
su desarrollo va a ser, no va a ser el adecuado, va a quedar más pequeño de porte y después, aunque coma todo lo que quiera, ese niño nunca va a crecer de la manera que debe haber crecido. Bueno, es como es un poco con el consumo de drogas. Si yo le agrego consumo a un cerebro en formación, voy a generar algunos daños que después, aunque esa persona no consuma nunca más en la vida, va a tener algunos daños previos. Entonces, obviamente, en un momento donde hay crecimiento, no deberíamos dejar que ellos consuman. Ahora, si un niño más específico hace la pregunta, consume, experimenta, pero eso se queda ahí, no tiene por qué ser un consumo problemático, siempre y cuando no siga, y siempre y cuando no solamente no siga, sino que vaya escalando no solamente en la cantidad y en la frecuencia, sino que vayan apareciendo más experimentaciones de otras sustancias. Porque tener un chiquillo de 14 años policonsumidor, bueno, ahí estamos en el fondo afectando el cerebro en forma potente, que seguramente a lo mejor los efectos no los vamos a ver a esa edad, pero a lo Claro, mejor los vamos a ver cuando tenga, no sé, 60 años, ya empieza a tener problemas de Alzheimer, no sé, un ejemplo, o sea, en ese claro. sentido. Obviamente tenemos que intentar que nuestros niños no consuman drogas, ese es un hecho. O sea. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Diego Rojas. ¿El consumo problemático asociado a la drogodependencia es gatillante de enfermedades mentales? Puede ser gatillante, pero viene es como un círculo un poco vicioso. O sea, muchas veces Ujú, la enfermedad mental está asociada al consumo de drogas. O sea, por ejemplo, muchas veces, o hay una forma de consumo que está muy asociada a la automedicación, se le conoce. Por ejemplo, una persona que es muy, muy ansiosa y ese es su problema de base y con la cannabis se relaja y se siente bien. Y empieza a consumir mucha cannabis desde la mañana hasta la tarde porque con eso se siente bien. Entonces mm, ahí hay un elemento, entre comillas, de automedicación, pero en el fondo no se está ayudando a problemas de ansiedad, probablemente a lo mejor lo complejicen más, claro. y a lo mejor el tema de ansiedad debería haberse tratado de una manera distinta con un especialista y no terminar, digamos, con el consumo. Entonces, o alguien que tiene problemas de esquizofrenia, por ejemplo, claro que si consume droga y va a generar un cuadro que es distinto. Pero también, ahí está la pregunta, efectivamente un consumo de droga en un adolescente que está en plena formación y que sea muy, muy potente, un consumo problemático muy potente, efectivamente va a producir enfermedades de salud mental. O sea, la adicción en sí misma es una enfermedad de salud mental. Porque tenemos que empezar y verlo así claramente, un problema de... A ver, ¿qué? Hemos hablado harto de consumo problemático y hay más o menos dos líneas de consumo problemático. Consumo problemático asociado a un poco más a lo social, en el sentido que tengo problemas, ya empiezo a tener problemas en mi casa, tengo problemas con mi familia, con mis hijos, con mis padres. O sea, en el fondo ya este consumo que era recreativo en un momento, ya no es tan simpático, ya me llevaron detenido, ya tuve una pelea el fin de semana, ya me intoxiqué un día, o sea, ya empiezan a aparecer dificultades que el entorno te empieza a reflejar y te empieza a decir, oye, ¿qué te está pasando? Mira, está pasando esto otro. Mm, Y generalmente el consumidor es una fase donde piensa que tiene todo, que en realidad maneja el consumo y que no tiene un problema. Y el consumo problemático por dependencia, que es el más complejo, ahí ya cuando se nace la necesidad fisiológica. Entonces ya la persona no consume para pasarlo bien, no consume para entretenerse, o para relajarse, o para dormir, o para lo que quiera la persona, sino que ya empiezo a consumir porque es la única manera de que mi estado, en el fondo, mi, ¿cómo ¿como decirlo? tu organismo? Claro, como que el organismo pueda funcionar de una manera, entre comillas, correcta. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una dependencia fisiológica va a tener problemas que le va a doler la guata, le va a doler el estómago, se va a poner ansioso, se va a poner agresivo, le va a doler la cabeza, va a empezar a dar vueltas en la casa, va a empezar a transpirar helado. O sea, ahí hay un elemento de dependencia fisiológica, psicológica y fisiológica, que piensa que la persona ya no puede funcionar si es que no tiene el consumo. Y ahí empieza a aparecer el consumo a toda hora, en cualquier momento, y ahí empieza a desbaratarse todo lo que es la propia red social. O sea, definitivamente desde lo económico, desde lo familiar, desde lo emocional, se empieza a destruir todo, y ahí la persona absolutamente pierde la posibilidad de poder sanarse, porque ahí ya estamos hablando de un paciente que necesita una hospitalización, estamos hablando de un paciente que necesita que la familia lo tome y esté en un centro de rehabilitación, y que muchas veces
que son tan complejos estos casos, y la persona termina desertando y la familia empieza en una cuestión eterna donde al consumidor entra una, dos, tres, 10 veces a rehabilitación y no puede sanarse y vuelve a recaer, porque ahí ya hay un problema muy profundo que tiene que ver con cuestiones fisiológicas, pero también tiene que ver con cuestiones psicológicas y psiquiátricas. Entonces ahí tenemos un paciente absolutamente desbordado por el consumo y que va a ser terrible, no solamente para su propia vida, sino para la vida de todas las personas. Y el consumidor absorbe toda la relación de la familia y terminan de repente adultos mayores tratando de mantener ahí a una persona que tiene 40 o 50 años y tratando de que por favor no consuma o no venda las cosas de la casa. O sea, en el fondo hay una situación de abuso y dependencia que se prolonga en el tiempo y que no, es muy difícil de poder contener. Entonces, Wow. eso es lo que nosotros queremos, se Sí, supone, evitar, digamos. Y justamente lo que nosotros planteamos que se va a evitar, justamente con relaciones que en el fondo sean correctas. ¿Y correctas a qué nos referimos? Una persona que se desarrolle con todas sus capacidades posibles como ser humano y que también con la capacidad de responsabilización de los propios elementos, justamente esas relaciones de dependencia entre la familia, donde un familiar se hace cargo de la persona y de todas las dificultades que tiene. Por ejemplo, es un elemento, un variante que lo podemos ver en muchos consumidores que terminan teniendo relaciones de abuso con las personas que están cercanas a ellos, en pedirles dinero, en que los salven, en que les den alojamiento, o entren a un centro de rehabilitación y después los dejen botados. O sea, en el fondo es un círculo que es muy destructivo para cualquier familia. Uh-huh. claro. Siento que ha sido un poco oscura la imagen que nos estás pintando, porque bueno, sé que es un tema súper grave, pero creo que calza perfecto. María Cristina nos pregunta si al final del día es posible que una persona salga adelante después de haber caído en un consumo problemático. O sea, sí, y hay muchos ejemplos. O sea, efectivamente, siempre va a ser bueno, mientras más pronto se enfrente a un consumo problemático, siempre va a dar mejor perspectiva. Una persona que lleva 20 años, 30 años en un consumo problemático, a veces claro que va a ser más complejo. En el fondo vamos a estar una persona absolutamente deteriorada mentalmente, psiquiátricamente, y que le va a costar mucho. Esas son las personas que terminan haciendo vida de calle, en el fondo que son todas las personas que están, muchas veces las personas dicen, oh, son porfiados, consumen alcohol, le dan oportunidades, sin embargo no quieren, son flojos, es como una simplificación de la dificultad. Bueno, las personas que tienen vía de calle con consumo de mucho tiempo son personas que deberían estar en un tratamiento psiquiátrico primero, y obviamente de desintoxicación y de tratamiento, son personas con problemas de salud mental severos. Esa es la realidad. Entonces nosotros, obviamente que queremos que nuestros adolescentes no tengan ese riesgo de desarrollar ese tipo de patología o que lleguen a esa gravedad, digamos, con relación al consumo. Volviendo a la conversación con Rodrigo, como te digo, tenemos muchas preguntas. Entonces estaba ahorita tratando de ver cómo tratamos de abordar la mayoría de temas. Por ahí nos falta el tema de que siempre hablamos en todos los eventos de Educación X, que es el tema de la educación. Victoria Cho nos dice, los docentes enfrentamos este tipo de problemas en la escuela. ¿Qué podemos hacer para apoyar a los jóvenes? El, yo creo que lo ideal ahí justamente no hablar no necesariamente hablar de drogas. O sea, si los vamos a aconsejar y decirle que las drogas son malas, que no lo haga, que le va a pasar esto, yo creo que perdemos un poco el tiempo, esa es la verdad. O sea, los adolescentes, todo lo que sea muchas veces autoridad, se levanta ahí la barrera, es como, no quieren ahí un sermón que ya están un poco acostumbrados, ¿no? Y ahí en el fondo son justamente lo contrario, que es el desarrollo, como decía, humano. Entonces, un chiquillo, ¿qué debería tener? Debería tener deporte, debería tener arte, debería tener un montón de actividades que lo hagan ocuparse y en el fondo motivarse por cosas distintas. No es lo mismo. Imagínate ¿cómo se llamaban cuando uno hacía los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los horarios? Que uno Ok. tenía matemática, castellano. Si una Ujú. persona tiene ocupado todos sus días con un montón de actividades que lo motivan de verdad, puede que aparezca la experimentación con drogas, pero la droga a lo mejor va a ocupar algunos elementos o algunos puntos
de ese calendario, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es distinto a un chiquillo que no haga deporte, que no se motive por el deporte, que no se motive por el arte, que no se motive por ninguna acción, ni comunitaria, ni grupal, ni nada. Entonces, la escuela es la escuela, donde voy a estudiar, a lo mejor no me gusta mucho, a lo mejor me da flojera, y el resto es el día libre. Ahí hay una... Claro, ¿y qué haces con todo ese tiempo? Claro, ¿y qué pasa si es un chico absolutamente desmotivado de un montón de acciones que podría estar haciendo? Experimenta con el consumo. O sea, la motivación va a enfocar muy potente en ese elemento. Encontré un nuevo elemento que me hace divertirme, tengo grupos de amigos, salimos, lo pasamos bien y vamos experimentando y vamos consumiendo y este como horario se empieza a llenar de horas de consumo. Apenas puedo, salgo de clase, voy a consumir, consumo antes de entrar, falto, y hago la cimarra, como se dice aquí en Chile, o sea, falto, y ya puedo consumir un día completo, por ejemplo. Entonces ahí empieza como la motivación para el consumo empieza a hacer bajar las actividades porque en el fondo no tengo otras motivaciones. Entonces, obviamente, yo con qué tengo que hablar con un chiquillo que en el fondo quiero que no tenga dificultades con el consumo, lo tengo que ocupar. Lo tengo que ocupar en acciones, lo tengo que motivar a hacer acciones que sean distintas y que se sienta bien haciendo otro tipo de acciones que no estén relacionadas al consumo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que ganar terreno en su vida, en el fondo, y ese también es la tarea de los papás. Por eso, insisto, ahí la pregunta, Exacto. cuando decíamos relacionado con que un chico esté 8 horas jugando videojuegos, a mí la pregunta que me salta automáticamente, o sea, y el papá, ¿por qué permite que un niño esté 8 horas sentado ahí? ¿Qué pasa con el resto de su vida? ¿Qué pasa con sus deberes? ¿Qué pasa con hacer su cama, con cooperar en la casa, con tomar responsabilidades, con salir un poco del mundo, en el fondo, y no estar encerrado? ¿Y qué pasa con tener amigos? ¿Y qué pasa con actividades extraprogramáticas? O sea, en el fondo, lo estoy dejando y punto. Mira, hace tiempo salió un documental que hablaba de los pescadores y salió un ejemplo súper bonito que mostraba cómo los niños desde los 4 años los papás los llevaban a alta mar. Y los papás los llevaban, los levantaban tipo 5 de la mañana, porque había que levantarse muy temprano, y los niñitos los subían al bote y le iban enseñando los horarios de trabajo, le iban enseñando cómo pescar. Cuento corto, a los 8 años ese niño ya tenía un oficio, estaban instruidos por hombres que a lo mejor no ni siquiera sabían mucho, tenían muy poca educación. Sin embargo, el niño era acompañado en su etapa inicial sobre el mundo, cómo tenía que desarrollarlo, obviamente en su contexto específico. Mm. Desgraciadamente, eso es lo que hemos perdiendo con nuestros niños ahora. La mamá puede estar presente, el papá puede estar presente, pero como decía el ejemplo anterior, cada uno en su celular, cada uno ocupado, cada uno en sus trabajos, cada uno con sus amistades, cada uno con sus problemas y líos amorosos que tienen como relación de pareja, y el niño empieza a quedar aislado o en su pieza, o jugando todo el día en el computador, o todo el día en el celular, ahí viendo cosas forever, porque hay un bombardeo de imágenes. Entonces la pregunta es, ¿dónde ahí está? Y ahí está de nuevo el ejemplo, ¿dónde está el desarrollo humano? ¿Qué está pasando con ese niño? Porque si lo sacamos, no sé, a los 8 años, ese chiquillo, y le decimos, ¿qué sabes hacer tú? Estar en el computador, jugar, estar en el celular, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué cosas, y qué conversaciones tienes con tus padres? ¿Qué interacción tienes con tus padres? Entonces se ha perdido un poco la guía. Y efectivamente, un chiquillo que no tenga la guía desde la infancia hasta la adolescencia, se va a empezar a guiar por sus amigos, por lo que está de moda, por lo que está más entretenido, y ahí ya pueden aparecer todos los... Nosotros en el título de todo esto hablamos de consumo problemático y conductas de riesgo, porque no solamente con un acompañamiento en la crianza como corresponde vamos a evitar que a lo mejor consuma o consuma drogas, porque a lo mejor el chiquillo prueba las drogas y no le gustaron y no fue un problema para él. Pero a lo mejor puede tener Mm. otro problema, a lo mejor se mete en pandilla o a lo mejor empieza a conocer otras cosas que no son tan buenas. Entonces, en el fondo, la mejor forma de evitar, no diciéndole que las drogas son malas, sino que haciendo que el niño se desarrolle en muchos ámbitos. ¿Y Eh, tú crees que en las escuelas se debería como desmitificar el tema de las drogas? ¿Se debería hablar más? ¿Los padres deberían hablarle más a los niños de qué está pasando? ¿O en realidad es un tema que no es necesario
que lo metamos en la mente de ellos tan chicos. O sea, yo creo que ahí puede tener ahí un doble, es que hay hartas cosas, si yo no abordo bien el tema, a lo mejor a los chiquillos les puedo producir más interés que rechazo, por ejemplo. Entonces, claro que de repente para abordar el tema hay que tener ojo en el fondo, no es llegar y ponerse a hablar de las drogas, más encima insisto, porque hay mucho caso a caso y de repente a lo mejor el profesor le está diciendo una cosa y él tiene un hermano mayor y que consume, que lo ve que está en la universidad, que hace buenas notas, entonces no calza de nuevamente esa información. Yo creo que si queremos hablar de consumo, hablamos del tema, hay que abrir el tema de la escuela, pero no como un experto que le dice que es bueno y malo y lo que tienen que hacer o no hacer, sino que en el fondo, ¿cómo es su experiencia? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, que los chiquillos expongan lo que le está pasando, qué es lo que creen sobre el consumo, más que una cuestión que los chiquillos no lo van a escuchar o que si lo escuchan van a pensar que está errado o que es de personas que no saben mucho. Tenemos que abrir el tema y en ese sentido hay que vincular. O sea, en el fondo, si yo no vinculo en la conversación, no voy a lograr mucho efecto. Entonces, el tema se puede abrir, pero como un tema también mucho más amplio que tiene que ver con ocupación. ¿Cuáles son los sueños de los chiquillos? ¿Cuáles son las habilidades de los chiquillos? ¿Cuáles son las ocupaciones en distintos y en muchos ámbitos? Internet es un bombardeo de posibilidades de hacer cosas. Sin embargo, los chiquillos están en Facebook, están en Instagram y ahí nomás, o sea, en el fondo y los TikTok, no sé qué cosa, están en un par de páginas y eso es todo, y la tecnología incluso bien utilizada podría ser una tremenda herramienta, pero para eso lo tenemos que guiar, para eso tenemos que sentarnos con nuestros hijos para saber qué están viendo, qué cosas podrían ver, qué cosas podrían, otras cosas que podrían desarrollar relacionadas con la tecnología, podrían hacer música, por ejemplo, Sí, y claro. desarrollar la música en forma espectacular, por O ejemplo. sea, en este contexto estamos hablando de la tecnología como algo malo, pero en otras ediciones hemos hablado sobre la maravilla que es y el potencial y como hoy en día hay millones de industrias multimillonarias como la industria de los videojuegos, que no necesariamente es que tú caigas en una espiral de adicción, sino que te puedes volver un desarrollador, puedes tener una empresa, puedes programar, o sea, también puede ser la puerta de entrada algo muy positivo, pero Ujú. claro, siempre y cuando tengas el resto de la parte desarrollada. Siento que tengo una pregunta, o sea, voy a agarrar una pregunta más y quiero que por ahí nos vayamos al tema de, bueno, no, te digo después. Ok. Orlando Tapia pregunta, ¿qué tanto influyen los medios de comunicación, el cine, música, novelas y en en que las personas entren en el mundo de las drogas? Porque, bueno, eso es un tema que quizás vamos a hablar también mañana con Antonio, pero el tema de el bombardeo que tenemos por todos lados, que algunas veces pintan las drogas como algo que quizás no es tan negativo. Es que ahí está el doble, ese mensaje doble que muchas veces las familias le pueden entregar a sus hijos con el alcohol, como poníamos por ejemplo, Ujú. también lo entrega la televisión. Por un lado te ponen un spot que dice que las drogas son malas, pero por otro lado te muestra un montón de gente disfrutando, consumiendo alcohol en una isla, pasándolo bien, las fiestas, o te muestra una figura de este chico medio rebelde, medio malo, que está con un cigarro en la boca, y eso partió. James Dean, que ya tenía, no sé, en los 60 partió que el chico malo tenía un Sí, cigarro en la boca, con no la sé. cajetilla. Claro, es un Sí. ejemplo, o sea, de alguna manera el chico rebelde es un consumidor y todos quieren, si tú te pones a pensar, y un fenómeno que pasa harto en Chile, el niño que se saca buenas notas, y el niño que es educadito, y el niño que no da ningún problema, no sé si es una figura tan apetecida dentro de la escuela de querer como un ejemplo a seguir. O Pareciera sea, no es que cool. claro, el ejemplo del chico más rebelde, que en el fondo que rompe con las normas y rompe con las reglas, se enfrenta a esta autoridad, pareciera ser un ente mucho más atractivo para los adolescentes, y muy asociado a su etapa, si estamos en una etapa de adolescencia, donde justamente Claro. se caracteriza porque yo me estoy revelando ante los valores de familia. ¿Pero por qué? Porque eran valores muy asociados al imponer. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a una sociedad distinta. Muchas veces los chiquillos ahora, los adolescentes, perdón, se les son criticados por su forma de pensar. La generación de cristal se le dice, como porque son preocupados por los animales, son preocupados por una serie de cosas que antes para los adultos no eran una dificultad. ¿Qué hacen los adultos ahora? Los critican. Y en el fondo no,
hacen lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros y nuestros abuelos con nosotros, es criticar Exacto. a la generación que viene. No, tenemos que escucharlo, tenemos que entenderlo, si los chiquillos están en otro mundo y en otro tipo de relación. Entonces, en ese sentido, tenemos que acercarnos de una manera distinta, pero ese acercamiento, obviamente los profesores pueden cumplir un rol importante, pero no es rol de la, no es el rol principal de la escuela, es un rol que empieza desde pequeño, como decía, desde la concepción. O sea, te pongo un ejemplo, o sea, un embarazo donde hay violencia, el nivel de estrés que va a hacer ese niño va a ser súper potente y probablemente tenga alguna relación con la hiperactividad. Y un chiquillo que tiene hiperactividad va a tener problemas escolares, y un niño que tiene problemas escolares termina desertando del colegio. Y un niño que Claro. deserta del colegio tiene problemas con la experimentación, el consumo y el tiempo libre. Todas las cosas que pasen en el fondo con el niño, que tengan que ver con estrés, con agresividad, con violencia, con problemas de crianza, pueden abrir puertas que el día de mañana, en este caso en su adolescencia, pueden abrir dificultades que después no vamos a ver qué pasa. Y los papás, claro, visualizan como dicen, hoy yo me la he jugado, yo trabajo todo el día, yo le doy lo mejor que puedo a mi hijo, no le falta nada, pero no converso con él, pero no conversé nunca con él, pero no lo guié nunca, pero le di, a lo mejor tuve una relación de mucha autoridad, pero con mucha violencia, por ejemplo. Y en el fondo estoy haciendo ahí que un niño o un adolescente, a lo mejor lo tengo bien contenido, pero el problema es que nosotros tenemos que asegurarnos que ese chiquillo, porque cuando él pruebe el consumo no va a estar los papás al lado. Y no va a Mm. ser un adulto, no van a estar las figuras de autoridad, no van a estar los profesores. O sea, nosotros tenemos que visualizar que cuando ellos experimenten con el consumo de drogas va a ser con sus padres. Y van a estar a solas de las personas que, entre comillas, son las figuras que lo pueden vigilar. Entonces nosotros tenemos que hacer que ese chiquillo sea capaz, que cuando llegue ese momento, tenga la habilidad suficiente para ponerse autofrenos, porque si no, tendríamos todos los adolescentes con consumo problemático, porque muchos adolescentes están experimentando con la droga, pero no todos desarrollan consumo problemático. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que claro, hay chiquillos que están mucho más armaditos, en el sentido de que saben lo que quieren, saben cuáles son sus límites, saben cuáles son sus potenciales, saben cuáles son sus capacidades, saben cuáles son sus sueños. Por lo tanto, cuando aparezca el consumo, ellos van a decir, oye, esto a lo mejor no me conviene, o a lo mejor fue entretenido, pero no lo quiero hacer de nuevo, o a lo mejor en realidad esto lo encuentro muy oscuro y aquí hay mucho consumo y mejor no estoy acá, porque nosotros tenemos que hacer que la persona, en este caso, sea capaz de decidir en los momentos cruciales, cuando esté solo, si lo ves desde ese punto de vista. Claro. Bueno, yo te iba a preguntar como para cerrar que me hablaras de herramientas, pero a lo largo de toda la conversación nos estás dando muchos tips y cosas que se pueden aplicar. Quiero reforzar el tema entonces de que esto es algo que tiene que partir por la familia, por los padres y las personas que están en los adultos en cuidado de los niños, ¿no? Que eso es algo, no le podemos poner la responsabilidad luego al colegio ni luego al Estado. Sin Ujú. embargo, todos tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Todos tienen que apoyarse. Es que, claro, en ese sentido, muchas veces, a veces hay culpas cruzadas, así como se le echa la Ujú. culpa a la escuela le echa la culpa a los padres, pero de nuevamente ahí el foco a veces está un poco equivocado, porque lo que se le pide a los padres es como revise las cosas de su hijo, esté atento si consume o no, prohíbale salir, o una cosa muy de la imposición, desde la prohibición. ¿Puede servir eso, como te decía? Sí, a lo mejor para contener mientras niño, sí puede servir. Cuando sea más grande, no sé si eso le va a servir tanto, porque estamos acostumbrados a que otro tomara las decisiones por ellos. Qué Nosotros, al importante, contrario, sí. claro, tenemos que enseñarles a que ellos tomen sus decisiones, a que ellos sean responsables de sus vidas. Y muchas veces, y desgraciadamente, hay muchas familias que hacen que sus hijos no sean responsables de sus vidas. Cuando nosotros les solucionamos todo a nuestros hijos, hacemos que los niños dependan, en este caso, de una figura que son sus padres. Da lo mismo lo que hagan, total, ellos van a responder por mí. Pero estoy haciendo esta especie de relación de dependencia no solamente con ellos, sino que el día de mañana va a ser con el consumo, el día de mañana va a ser con su pareja, el día de mañana, y ahí vienen todas estas relaciones tóxicas en el fondo que están en la crianza. Entonces, cuando nosotros apuntamos a los padres, y no es decirle a los padres prohíbale y impóngale, sino que es
haga que sus hijos se desarrollen como seres integrales. Y que en el fondo tiene que ver con, desde el deporte, como decía, desde una buena alimentación, desde que sean responsables desde muy pequeños, que sean responsables con su habitación el día de mañana, que sepan cocinar, que sepan que son parte de una familia y que no son unos pensionistas que mamá tengo hambre, mamá tengo frío, mamá no sé qué cosa, así que son parte de Claro, la familia y que son un parte de un desarrollo en el fondo hacia adelante. Eso nos va a permitir o va a ser una herramienta mucho más potente el día de mañana que darle, como tú decías, un buen ejemplo, hay un papel con todas las drogas y todas las consecuencias que puedan tener, va a ser que el niño sea responsable de sí mismo, de su autocuidado. Y ahí está, hay una palabra que es central, el autocuidado. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros chiquillos a cuidarse, pero no cuidarse de la prohibición, porque nuestros hijos se van a enfrentar a situaciones de riesgo toda la vida. Entonces nosotros tenemos que hacer que ellos tengan las capacidades suficientes para esas situaciones de riesgo, las visualicen, las evalúen, vean las consecuencias que pueden pasar y decir, a ver, esto se está saliendo un poco, mejor no, y pueda tomar mejores decisiones y determinaciones. A eso apuntamos nosotros. Y eso va a ser el gran freno, en el fondo, a que desarrolle un consumo problemático, por lo menos en una forma, o que se dé, pero de una forma un poco más paulatina y que le dé un poco más de capacidad a las personas que están alrededor de él de actuar y que no termine en un consumo problemático a los 12 años, por ejemplo. claro. Me encanta toda esta visión como positiva de desarrollar niños sanos, ayudar al desarrollo de niños sanos que no está solamente anclado al tema de la droga, porque quizás yo siento que en muchas familias el tema de la droga puede salir de vez en cuando y no es tan común, pero el tema de que tengas un niño que es capaz de cuidarse a sí mismo, de desarrollar buenas relaciones y todo eso es trabajo de día a día. Te Eso es quiero trabajo. preguntar, sí, te quiero preguntar para cerrar, como volvamos al tema Chile. ¿Tú has visto en tu experiencia algo de esto ya se está aplicando? ¿Esto es algo que viene en el futuro? ¿O tenemos alguna forma de saber si está funcionando y qué cosas se han hecho y qué cosas podemos hacer para que funcione? Yo creo que no está visualizado de esta manera, o sea, que en el Ok, fondo yo creo que hay que reformular la prevención en Chile. Yo creo que hay buenas herramientas, como por ejemplo el programa Chile Crece Contigo, que es un programa que le da muchas habilidades, por ejemplo, a los padres, justamente en la crianza de los primeros años, por ejemplo. Esas cosas yo creo que son mucho más potentes que, insisto, que una cuestión específica de decirle qué droga es buena, qué droga es mala. Pero sí, y obviamente ahí hay una cuestión que es fundamental, y en Chile hay problemas potentes de salud mental. Y nosotros estamos sí, criando hijos con problemas de salud mental. Entonces, en la medida que nosotros desarrollemos niños sin problemas de salud mental, eso nos va a dar, digamos, la gran puerta a poder hacer una persona que sea en su libertad y en su autonomía, que a lo mejor el día de mañana como adulto pueda experimentar con algún tipo de droga, pero que tenga la responsabilidad suficiente para que eso no le produzca un quiebre económico, para que eso no le produzca un quiebre con la familia, para que eso no le signifique que deja de criar a sus hijos porque ya no le interesan, porque lo único que le motiva en su vida tiene que ver con consumo. No sé, o sea, en el fondo, ¿cómo hacemos una persona que va tomando una decisión adulta y madura con relación a su consumo y que también conoce las dificultades que podría tener? Y ahí sí es importante a lo mejor los efectos de cada droga y todavía a lo mejor en esa instancia una persona que tome la determinación en el sentido que ya voy a consumir este tipo de drogas, pero sé que estas son mis consecuencias, por lo tanto voy a tener ojo de que si estas consecuencias empiezan a aparecer, voy a parar antes que esto se transforme en un problema de real gravedad. O sea, ese tipo de ser humano que tenga esa capacidad reflexiva es el que claro. nosotros pensamos que es el que deberíamos apuntar como sociedad, en el fondo, como un Chile que apunta a otro tipo de funcionamiento, en el fondo un ser responsable, digamos, de sus acciones. Wow, es una tarea grande y Mm. bueno, estoy feliz de que lo estemos compartiendo y que estemos visibilizando esto porque claro, estamos hablando de generaciones y de millones de personas que tienen que pasar por esto. Ujú. Em, Te quiero dar las gracias, Rodrigo, por habernos acompañado y les quiero contar a todos los que nos
acompañan hoy, que ayer planteamos la pregunta de si querían saber más sobre esto de las drogas. Yo sé que estamos hablando de que no es solamente eso se necesita, pero es útil y muchas veces no se sabe qué hay en el mercado ahora, no se sabe qué conlleva. Entonces, mañana Antonio Molina nos va a dar una pequeña como introducción a esto, nos va a explicar. Quizás es algo específico porque nos va a hablar de las drogas en España y ya sé que tienen diferentes nombres, así que luego podemos hacer algo como colaborativo donde le ponemos los nombres de los otros países. Pero bueno, los invito a que se conecten mañana con nosotros otra vez y una vez más, Rodrigo, te agradezco por el tiempo, las experiencias y todo lo que nos contaste. Muchas gracias.